lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel es nuestro segmento. Catherine se ríe, no le queda otra. Sí, otro nivel es nuestro segmento de entrevista, amigos, lo digo yo, no importa, Argenis lo volamos hoy. Este es nuestro segmento de entrevista y ya está aquí nuestro invitado, que es Luis Alfonso Herrera Orellana, filósofo, abogado, profesor de Derecho Administrativo. Luis, un gran abrazo, mucha salud para ti, para todos los tuyos, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Mingo, muchas gracias. No, aquí nada. También buenos días para Erika. Tenemos entonces el retorno de Luis Alfonso. Sí, no, pero yo tengo estos audífonos echados a perder o no tengo audio aquí. Hola Luis, te escuchamos. ¿Se escucha bien? Ahorita te escucho un poquito mejor, sí. Ya. Bueno, decía, muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo para todos quienes nos siguen a esta hora, a Erika y al equipo de producción. Sí, queremos conversar contigo muchos temas, Luis, pero quisiera que nos ayudaras con relación a tu oficio, tus investigaciones. Planteábamos una inquietud en Twitter de cómo Venezuela llegó a esto, cuál es la verdadera raíz de nuestra problemática y sobre todo que por qué, y esto ha surgido en los últimos programas que hemos realizado con nuestros invitados, porque el ciudadano venezolano no es el protagonista de su propio destino, porque todo depende de la clase y de la élite política dominante, y no nuevo, sino que esto viene desde hace mucho tiempo, pues, ¿no? Sí, bueno, las preguntas que nos convocan al programa de hoy son muy amplias, ¿verdad? Son desafiantes y, por supuesto, se pueden abordar desde distintas respuestas, de distintas perspectivas. Así que yo voy a seguir unas que, por supuesto, están abiertas a la discusión, ¿no? A ver, yo diría que, en primer lugar, esta situación calamitosa a la que tristemente hemos llegado, en parte puede deberse a manifestaciones o a expresiones de alta soberbia de nuestras élites en distintos momentos históricos. Cuando me refiero a soberbia, es a la creencia de que a fuerza de voluntad, a fuerza de imponer una agenda política o una determinada doctrina ideológica, se pueden lograr transformaciones no solamente profundas, sino en el corto plazo. Tres momentos de soberbia muy icónicos, a mi juicio, en nuestra historia, de distintos momentos. Por ejemplo, en las llamadas independencias, ¿verdad? Nuestra ruptura con la corona española, allí se quiso hacer borrón y cuenta nueva respecto de lo que fueron prácticamente 3 siglos de orden institucional, copiando lo que habían recién comenzado a desarrollar en países como Francia y los Estados Unidos. Otro momento, ya mucho más adelante, el de la nacionalización, mal llamada nacionalización del petróleo y del hierro en la década de los 70 del siglo pasado. Y por supuesto, lo que es el proceso constituyente del año 99 y esa fantasía, ¿verdad?, que se instala no solamente en el régimen que ascendió, sino también en parte de la población. Y nuevamente pongo el énfasis en las élites que apoyan en distintos momentos estas derivas o estas vías, de creer que la forma de progresar, de supuestamente mejorar las condiciones de vida del país, simplemente responden, digamos, a la voluntad política de quienes en ese momento histórico, o en cada momento histórico que he mencionado, tenían la batuta. Entonces yo diría que la soberbia es algo que enceguece el juicio, sobre todo en el ámbito político, y lleva al segundo punto que quería en esta primera intervención destacar, que son los atajos. Si uno ve la historia en general de los países que han logrado no solamente prosperar, sino mantener esa condición de países prósperos, de sociedades prósperos en distintas partes del mundo, pongamos por ejemplo los países, no sé, del norte de Europa, de los países nórdicos me refiero en particular, entre otros, uno va a encontrar que estos son países que no siempre fueron países como los conocemos hoy en día, sino que pasaron penurias de distinta naturaleza, tanto climatológicas como bélicas, como de otro orden, y fue a través de un esfuerzo continuado de varias generaciones y de acuerdos políticos amplios, independientemente de las diferencias que siempre van a existir, que fueron logrando esas condiciones institucionales primero y socioeconómicas después, para poder generar esos resultados que hoy admiramos y que hoy quisiéramos de alguna manera emular en distintas partes del mundo. De manera que no fueron por atajos. ¿A qué me refiero con atajos? Bueno,
de nuevo, copiar, por ejemplo, en ese momento fundacional, una serie de instituciones y una serie de principios que poco o nada tenían que ver con lo que nosotros como sociedad en ese momento histórico, en el siglo XIX, habíamos estado transitando. Luego podría decirse también un poco en el mismo siglo XIX, cuando tras la Guerra Federal, bueno, se dan una serie de acuerdos y de arreglos que tampoco tienen que ver, tiene que llegar el gomecismo a corregir, digamos, una cantidad, ¿no? Y luego estas dos vías que mencionaba, la nacionalización, más bien estatización en la década de los 70 y la constituyente en los 29, vámonos por aquí rápido para lograr los resultados, sin entender que es con trabajo, que es con esfuerzo y que es con acuerdos amplios, ¿verdad?, que las sociedades pueden efectivamente mejorar su situación de vida general. Ahora, qué bueno que haces, oye, es maravilloso lo que has descrito, pero hay gente ya que nos está pidiendo que hagas un análisis de la Venezuela post Pérez Jiménez y antes de Chávez. ¿Qué pasaba allí con relación al liderazgo democrático? Porque evidentemente que hoy, 2022, caramba, comprender la raíz de nuestra crisis de hoy, yo creo que es una obligación del actual liderazgo democrático. Pero ¿a cuál liderazgo democrático nos estamos refiriendo si esas personas que llegaban al poder después de Pérez Jiménez, que eran supuestamente humildes, que venían de una acción democrática que pateaba calle y les decían los alpargatudos, etcétera, etcétera, ¿por qué cuando llegaban al poder, bueno, pasaban inmediatamente a aquella inmoralidad de corrupción? Estoy hablando antes de Chávez, ojo, estoy hablando antes de Chávez. No sé qué análisis nos puedas dar tú sobre ese particular para luego caer en la época Chávez y Maduro, que va a cumplir 10 años ahorita. Así es, así es. Bueno, hay varios factores también que se deberían destacar, ¿no? Yo diría en primer lugar las ideas con que estos liderazgos, estas organizaciones políticas y estos, digamos, finalmente presidentes que tuvimos en el periodo democrático llegan al poder. Y todo lo que alrededor, tanto a nivel académico como de medios de comunicación, como del sector empresarial, se va conformando. Esas ideas son ideas que en ese momento histórico, me refiero a ideas socialistas, tenían, bueno, un gran auge, y más cuando se combinaban con ideas democráticas. El problema es que esas ideas socialistas, que en otros países, por fortuna para ellos, fueron madurando y fueron evolucionando hacia una, digamos, un diálogo y una comunicación realista con, por ejemplo, la economía de mercado, en Venezuela no ocurrió. Uno podría entender que en los dos primeros gobiernos de la democracia, en especial porque, bueno, eran momentos de conflictividad política interna por la lucha armada, por toda esta criminalidad revolucionaria que estaba instalada en distintas partes del territorio, que fuera complejo abordar los temas económicos. No olvidemos que la democracia la recuperamos o la iniciamos con una suspensión, ¿verdad?, de todas las garantías que permiten el funcionamiento del mercado. Bueno, eso tardó hasta el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en ser revertido. Y eso no es casual, eso es porque las ideas que se seguían eran ideas equivocadas, no solamente dentro de Venezuela, sino en otras partes del mundo. Y eso generó, esas ideas, un estatismo no solamente costoso en términos de, bueno, todo el presupuesto público que se fue en lugar de promover la iniciativa privada, en lugar de promover la competencia, los mercados, la inversión extranjera, sino también en corrupción, evidentemente, porque los incentivos para apropiarse de lo público fueron creciendo de manera desmesurada. Todo esto, por supuesto, para no entrar en ese detalle de fondo, por el mito, la irrealidad de que éramos ricos porque teníamos este recurso llamado petróleo, ¿no? Pero ese estatismo, de Mingo, Erika, además fue inútil. Miren, cuando uno vive fuera de su país, se da cuenta de lo importante de tener un Estado funcional. Defender la libertad no quiere decir que uno esté en contra del Estado. Lo que más bien significa es defender un Estado que sea eficaz y que sea institucional, es decir, que se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es seguridad, que es Estado de Derecho, que es infraestructura, que es promover, como decía, la iniciativa privada. Bueno, nada de eso se hizo en gran medida, ¿por qué? Sino hasta muy tarde, finales ya o mediados de los 90. Bueno, por la soberbia de la que hablaba antes. Y por supuesto, eso instaló en la mayoría de la población de los distintos sectores de la sociedad la idea de que el trabajo, el ahorro, la competencia, los méritos, la verdad es que no eran tan importantes o prioritarios como estar muy bien vinculado, muy bien conectado con quien reparte. Claro. Con quien reparte eso que le cuesta a muy pocos de la población
y que supuestamente porque tenemos derecho a la torta, entonces nos corresponde a todos. Bueno, son incentivos muy perversos que por supuesto lo que terminan generando una sociedad no solamente parasitaria, paternalista, sino profundamente corrupta. Y cierro, el gran problema de la democracia venezolana es la justicia, a mi entender, la justicia, no solamente en sentido jurídico, sino también en sentido moral. Amigos, estamos conversando con Luis Alfonso Herrera Orellana. Tenemos que identificar muy brevemente y luego tendremos más espacio para ir cayendo en el hoy, porque la gente quiere que le preguntemos a Luis cómo podemos hacer, cómo se enfrenta a un régimen totalitario con estas Fuerzas Armadas de hoy que han sido rotas completamente. Y si la misma élite opositora está penetrada por el mismo régimen, ¿cómo hacer eso? Qué difícil, pero será en la próxima parte porque vamos a identificar y en breve regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Recuerde que nosotros tenemos en Los Palos Grandes nuestro concesionario, Distasi Motors, que ahora se está ampliando y son muchas de las noticias que tengo para ustedes con relación a Distasi. Pero también está nuestro taller Honda, que además recibe, además de su carro Honda, cualquier otro tipo de carro. Bueno, pero quiero decirles dos aspectos importantes. Si usted está interesado en vender su carro, en vender su camioneta, no se meta brujo sin conocer las hierbas, hágalo a través de los profesionales de Distasi Motor que le ofrecen toda la infraestructura para hacer un gran negocio vendiendo su carro. Y ojo, las personas que puedan estar interesadas en comprar una pick-up, una camioneta pick-up nueva para estrenar, pónganse en contacto desde ahorita con mis amigos de Distasi Motors en este número 0212-285-7779. Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Cuando hablamos de Produzca, una de las cosas que yo más quisiera que ustedes me hicieran caso es que aprovecharan la asesoría de Produzca. ¿En cuanto a qué, Mingo? En cuanto a la elección idónea, adecuada del EPP. ¿Pero qué es el EPP? El equipo de protección personal. Porque nosotros corremos riesgos en los distintos lugares donde estemos desempeñándonos en nuestros trabajos, pero para eso contamos con Produzca, que no solamente nos ofrece los implementos para estar protegidos en nuestros lugares de trabajo, sino además la asesoría que usted necesita en la empresa para adquirir los implementos que son los que necesita realmente, los que requiere realmente en su empresa. Así que caramba, el catálogo de Produzca, www.produzca.com, en su Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Nosotros les recomendamos todos los días de la biodiagnóstica. Fíjese que los resultados, por ejemplo, de perfiles tiroideos, prostáticos, hemoglobina glicosilada, insulina, junto con los exámenes de rutina, el mismo día, eso es automático. Los resultados en tiempo récord, eso se lo ofrece Produzca, de la biodiagnóstica, perdón. Pero además, en The Lab Biodiagnóstica usted va a ahorrar. ¿Por qué va a ahorrar? Porque si usted se realiza, por ejemplo, pruebas especiales, tienen un descuento adicional en los exámenes de rutina. Si usted, por ejemplo, se hace un urocultivo, el examen de orina le sale mucho más económico. Le voy a poner otro ejemplo. Si usted se hace un perfil tiroideo especial, el perfil 20 le sale mucho más económico. Converse con ellos. Y además, servicio de domicilio, que es importantísimo en esta época. 0414-202-2900 de la Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Hay muchísimas preguntas para Luis Alfonso. Dejábamos una con puntos suspensivos, pero Erika
te quiere saludar, Luis, y además plantear algunas preguntas de nuestros amigos, algunas inquietudes, algunas interrogantes. Hola Luis, buenos días. Te comento lo que dice la señora Marbella Terán. ¿A qué podría obedecer nuestra situación? ¿A la caída en el Edén, a la maldad del hombre, al conócete a ti mismo, a la falta de ética y humanidad, a lo magnánimo, al egoísmo? Y te hago el comentario del señor Luis Pérez. Tenemos que recuperar el valor del trabajo y la educación porque son las únicas herramientas que necesitaremos para la reconstrucción de Venezuela. Le preguntan también a Luis que qué ocurre, que con lo que ha ocurrido aquí con los políticos venezolanos es porque no se les ha enseñado a hacer política, no conocen de pedagogía política, aquí no se implanta en ninguna universidad política y los que llegan no son los que han estudiado precisamente. No, y llegan con Bueno, la información que el profesor. del Estado patrimonialista y rentista. Sí, y a robar. En la mayoría de los casos. Luis. Sí, bueno, muchas cosas. Yo rescataría, en primer lugar, esta idea del conócete a ti mismo, porque justamente esas manifestaciones de soberbia, de atajos, a la que voy a sumar otra más, el irrealismo, ¿verdad? El ego. Correcto. Cuando en una sociedad se sobreestiman las capacidades, las posibilidades, ¿verdad? Desde el punto de vista político, económico, social, por supuesto lo que está asegurado es el fracaso. Y eso lo hemos visto en la lucha, ¿verdad?, contra el régimen autoritario para la recuperación de la libertad. Los cálculos han fallado constantemente porque hay una suerte de irrealismo. Yo allí asumo, digamos, desde el punto de vista jurídico, una gran responsabilidad por parte de los abogados. No hay que confundir política con derecho. Normalmente el derecho funciona allí en donde la política ha resuelto una cantidad de asuntos previamente. Y para eso, conectándolo con otra de las ideas y comentarios que nos formulan los oyentes, muchas gracias, el asunto de la pedagogía política y de las ideas políticas. Hay que preguntarse desde cuándo en Venezuela quienes se dedican a la política no siguen ideas, no debaten ideas, y en función de esas ideas generan proyectos realistas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, ¿por qué los partidos internamente o las organizaciones políticas no se legitiman, no hay elecciones internas? Bueno, porque no hay debate, porque sencillamente no hay debate, y porque además en el periodo democrático se instaló una falsa creencia en torno a esta idea del pacto de punto fijo. Una cosa es que hayan consensos básicos sobre instituciones y principios, y otra cosa es que todos pensemos lo mismo. En Venezuela, bueno, pareciera que rige aquel título de una novela se me va el nombre ahorita, se llama Todos eran de izquierda, Vidal, se me va ahora su nombre. Bueno, pareciera que todo el mundo tiene que pensar igual para entonces ser considerado demócrata, y eso obviamente es una tamaña idiotez, ¿no? El pluralismo es indispensable. Pero también yo añadiría el tema de la justicia. Es decir, ¿por qué ustedes han remarcado mucho en los últimos programas el divorcio entre la sociedad venezolana dentro y fuera del país con quienes supuestamente están liderando esa lucha contra la tiranía, contra el autoritarismo? Bueno, porque es que no hay criterios de justicia. A ver, la justicia no es solamente jurídica en los tribunales, la justicia también es rendir cuentas, la justicia es también respetar a las personas, la justicia también es ser transparente, la justicia es asumir responsabilidad. ¿Cuándo en Venezuela ha habido pedagogía política de asumir responsabilidades en lugar de estar ocultando y justificando todo de las formas más absurdas y a veces allí con participación del derecho? Bueno, esa ha sido la regla. Y por otro lado, tampoco nunca hemos sentido aprecio, en especial en el periodo democrático, allí sí por la justicia institucional. Siempre hemos pensado que la forma de prosperar es a partir de, como decía, atajos del clientelismo, del mercantilismo, no del esfuerzo y no de las reglas ciertas e iguales para todos. Bueno, de nuevo, eso lo que condena a las sociedades es a la violencia del que tiene más, ¿verdad?, poder o del que tiene más contactos contra los que menos tienen. Y por supuesto los resultados siempre van a ser inequitativos. Entonces, para cerrar el punto, ¿por qué pensamos que hoy en día, bueno, tenemos en general desde hace ya bastante tiempo estas dirigencias mediocres? Bueno, porque más allá de lo que en la universidad se enseñe, en las carreras de ciencias políticas o en otras carreras, la verdad es que lo que importa es cultivarse, cada quien, digamos, en estas ideas que han permitido que no solamente en Hispanoamérica, sino en otras partes del mundo, las sociedades hayan podido prosperar. Pero ¿qué es lo que escuchamos, Mingo, Erika y quienes nos siguen actualmente todavía en muchas campañas políticas? Bueno, oferta de cosas materiales. Sí. Es decir, esto es una cosa grotesca. Sí. Yo soy un defensor de la propiedad privada, pero la propiedad privada tiene sentido cuando la vida de las personas tiene un sentido mayor que simplemente el consumo, que simplemente sobrevivir.
Yo tengo una clase hoy de Derecho Constitucional en donde le voy a hablar a los alumnos justamente de que las sociedades que comenzaron a prosperar desde la antigüedad son aquellas que entendieron que debían ir más allá de sobrevivir. Nuestro umbral de ambición es la sobrevivencia. Por lo tanto, allí estamos condenados, por supuesto, a la opresión y a la pobreza. Por aquí el señor Juan Santos resume un poco tus palabras de la siguiente forma. Cuando la política llega a todo lo peor de la sociedad, la política deja de ser parte de la solución para convertirse en parte del problema. Por supuesto, porque, bueno, tenemos también, por la propia experiencia acumulada durante el periodo democrático, fundamentalmente el problema de la corrupción, entre otras graves distorsiones, deformaciones, que política es igual a sociedad, que política es igual a oportunismo, a demagogia, a populismo, es decir, a una cantidad de cosas que son claramente negativas. Pero las sociedades necesitan de política, porque la única forma de vivir en libertad es justamente a través del debate, a través de la propuesta de programas, a través de la participación, a través del ejercicio donde hay democracia del voto. Pero para eso se necesitan no solamente liderazgos y organizaciones políticas, sino ciudadanos que también se involucren con los destinos y los resultados de las propuestas que se hagan. Yo diría que también desde el periodo democrático se ha hecho como una renuncia desde un sector importante de la población hacia las dirigencias políticas. Bueno, la política es una cosa de los partidos. Y cuando hubo un interés nuevamente en la política hacia finales de los 90, entonces se planteó en términos de desplazar de una forma más bien, de nuevo, por vía del atajo, a esas élites políticas en lugar de intentar renovarlas o de generar competencia respecto de las que ya estaban funcionando. Claro. Ese yo diría que es otro gran problema que nos ahoga hasta el presente y tiene que ver con la falta de renovación de liderazgos. Yo creo que eso sí es una responsabilidad más extensa de la sociedad, no solamente de los partidos, pero la verdad es que es impresentable que todavía hoy, cuando se está anunciando supuestamente una primaria o algún tipo de renovación del liderazgo político, bueno, sean las mismas personas que hace 20, 30 o 40 años estaban ya de alguna manera intentando tomar decisiones por el conjunto de los venezolanos. Pero más grave aún es que los que son más jóvenes no se distingan mentalmente de quienes tienen esa trayectoria, ¿verdad?, previa. Ahí es donde está la gran tragedia, es decir, no hay como una evolución, por así decirlo, y yo diría que a pesar del horror que significa, había ahí otra pregunta de cómo luchar contra esto. Bueno, hay hay dos niveles, me parece a mí. Está el nivel obviamente estratégico de cómo políticamente acumular fuerza, de cómo políticamente generar adhesiones. En estos días el profesor Miguel Ángel Martínez, bueno, describía la precaria situación internacional en la que estamos los venezolanos a favor de la democracia y la libertad. Bueno, ahí hay una tarea importante. Pero luego está el plano de lo que estamos pensando, de lo que tenemos en la cabeza. Me pregunto yo, ¿vamos a seguir operando con las categorías que estuvieron vigentes en política en Venezuela bajo la democracia del 58 al 98? Eso quedó claramente desfasado. Es decir, para que haya una Venezuela libre hay que cambiar las ideas, y esas ideas pasan porque, de nuevo, estos atajos, esa soberbia, ese irrealismo, como tú bien decías, esa egolatría de que simplemente si queremos lo podemos hacer. No, hay que trabajar mucho, hay que asociarse dentro y fuera de Venezuela, y por lo tanto ahí tiene que haber una renovación, repito, no solamente en las personas, sino en las ideas, indispensable y profunda. De lo contrario, y con la justicia en el centro, porque toda esa marginalidad y pobreza que se acumuló en Venezuela no es simplemente un problema de repartición de la torta, es un problema de también hacerse cargo de la responsabilidad de gobernar, de dirigir, de legislar y de administrar para una comunidad política. Eso es clave lo que estás diciendo, Luis. Yo quiero pensar, por ejemplo, que hoy nosotros contamos con una gran reserva moral en nuestro país, pero lo que ocurre es que esos jóvenes que quieren insertarse en la política, yo veo que están sintiendo últimamente como que la lucha por el poder es como estéril. No vale la pena ni mover un dedo. ¿Por qué? Porque era lo que te mencionaba. Es el gran interrogante, ¿cómo enfrentar a este régimen totalitario si los mismos partidos políticos de oposición que se dicen de oposición han sido penetrados por el mismo régimen? Entonces, oye, mira, el enriquecimiento sin pudor que muestran da asco, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser el compromiso de esa persona que se ha preparado para
asumir el destino del país, cuando lo que le entra es una gran frustración porque no puede hacerlo y dice, no, yo me voy de aquí porque aquí no me van a permitir hacerlo. Pues ¿qué puedo aportar yo por mi país si esta costra de esta gente que no se mueve no me va a permitir hacerlo? Sí, bueno, allí la verdad es que siendo personas del mundo actual, de la modernidad, en donde la preservación de la propia persona, de la libertad, es tan legítima como apostar más bien a una causa dirigida hacia un conjunto mayor de personas, es decir, es tan legítima en términos morales el uno tratar de salvarse, ¿verdad?, a su familia, etcétera, o intentar comprometerse con una causa mayor. Pero yo diría que para quienes se preguntan si tiene sentido hacer lo segundo, comprometerse con una causa mayor, hay un filósofo al que yo estimo mucho, Baruch Spinoza, tiene un pequeño libro que se llama Tratado sobre la Reforma del Entendimiento Humano, y yo diría que lo que él plantea allí al inicio es válido respecto de esta dirigencia no solamente fracasada, sino irresponsable, que pretende seguir monopolizando la vocería de quienes luchan por la libertad en Venezuela, por un lado, y por supuesto respecto del régimen criminal. Spinoza decía allí que si se quieren hacer las cosas diferentes y buscar un sentido, digamos, de vida basado en la verdad y en la posibilidad de ser libres efectivamente, bueno, hay que renunciar por igual a la riqueza, a la libido y al honor. Ojo, él no estaba planteando que había que convertirse, no sé, en una especie de monje o de mormón, sino de tener autocontención, ¿verdad? Y descubrir o de identificar cómo por esas tres vías a las personas las esclavizan. ¿Ah? No significa que no se deba o no se pueda participar en eso que es muy humano, en esas tres manifestaciones de la vida humana, pero no dejarse esclavizar por ellas. Y a mí mi impresión es que cuando uno ve la situación de Venezuela, esta falsa supuesta prosperidad económica, lo que se quiere justamente es esclavizar por esas vías, por el hedonismo, por el materialismo, por un placer que no es trascendente. Y repito, yo estoy a favor de que las personas también disfrutemos y sintamos placer en nuestra vida, de lo contrario sería terrible. Pero lo que no podemos es esclavizarnos o permitir que nos esclavicen a eso. Y me da la impresión que tanto el régimen como sus aliados, cubiertos y encubiertos, ¿verdad?, descubiertos y encubiertos, justamente apuestan es a comprar a las personas por esta vía, de esta forma barata. Por lo tanto, luchar contra esa, digamos, tentación, si cabe la palabra, yo diría que es un primer paso en ambos sentidos, pero sobre todo en comprometerse con una lucha mayor y que va a ser de muy largo plazo, lamentablemente, por recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Sí, hablábamos, ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, pero aquí en el equipo del programa, antes de comenzar la transmisión de hoy, hablábamos de esto que lo hemos mencionado en otras oportunidades, cómo está creciendo la brecha, se está como institucionalizando, pues, la brecha entre esa Venezuela que come salmón, que toma vino, que toma whisky de 18 años, y la Venezuela desnutrida, y la Venezuela del Darién, y la Venezuela que pasa roncha, y la Venezuela que no le alcanza, y los profesores protestando porque el mísero sueldo que tienen. Está creciendo esa brecha, y el país continúa sin timón. Efectivamente. Y allí la única forma de que uno no se extravíe en esto como, bueno, es lo que nos tocó, o qué se puede hacer, pues así es que las cosas se han dado, es no renunciar y no perder un sentido de indignación, de repudio a esa situación abiertamente injusta, pero también pensar cómo es que ella se puede resolver, porque si pensamos que es simplemente, bueno, cuando recuperemos la democracia empezamos a repartir nuevamente para que cada quien esté en su ranchito feliz, eso no puede ser la vía. Es decir, la vía tiene que ser que las personas se incorporen a un proceso productivo amplio de generación de riqueza, de participación a través del empleo, a través del emprendimiento, pero con reglas de justicia importantes, abrirnos a la economía y a la inversión internacional, pero de nuevo generando certeza, Estado de Derecho. De lo contrario, no es posible ir hacia ese entorno, y si, por supuesto, lo que vemos de alguna manera tienta en el sentido de que, bueno, es que la vida es corta, entonces mejor vamos a aprovechar porque no sabemos que venga. Bueno, eso es justamente lo que estos regímenes tiránicos también apuestan, ¿no? Por ahí el profesor también, Miguel Fontán, decía hace varias semanas atrás que están esos dos extremos, ¿no? El extremo de la tentación vía de la corrupción y el otro extremo de la muerte. Bueno, eso hay que tenerlo muy presente. Yo estoy muy de acuerdo y por eso no estoy, digamos,
alejado de tener conciencia de que aquí hay un problema existencial de vida, sobre todo para los compatriotas que están dentro del territorio nacional. Sí, se nos agotó el tiempo, Luis, caramba, lamentablemente, pero ojalá nos permitas consultarte de nuevo muy pronto. De verdad, gracias, Luis. No, a ustedes, por favor, y por supuesto, encantado siempre de poder participar, un honor. Luis Alfonso Herrera Orellana, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. Presentó por todos los medios con Lincoln.